Nos jodimos. Buenos días, amigos televidentes. Llegamos una vez más a nuestro acostumbrado programa, Educando en Salud y Deporte. El programa que le lleva la educación hacia su casa, dirigido por quien les habla, el doctor Núñez La Antigua, médico ortopedista, medicina deportiva, seguridad social, discapacidad e invalidez y licenciado en Derecho. Como ustedes saben, como abogado estamos en la García Godoy número 46 Alto y contamos con un grupo de abogados que podemos servirles a todos ustedes, y quien nos dirige la palabra es el presidente de la Asociación de Médicos Abogados de La Vega, para que todos los médicos abogados también puedan presentarse por allá, para que unamos los esfuerzos y buscar muchas soluciones tanto a los médicos como a los abogados. Hay algunas cositas que nosotros tenemos que, a pesar de que vamos a hablar de un tema muy importante y que se lo voy a dedicar a un amigo mío que sufre de los dolores cervicales producto de una hernia cervical, vamos a hablar de eso, pero primero tenemos que decir algo que es importante. Como ustedes saben, el Colegio Médico ha estado involucrado en tratar de que se le aumente el sueldo a todos los médicos. Y se habla incluso de un 10%, que es un porciento pírrico para las necesidades del médico y también para cubrir una canasta familiar que se habla que es de 35,000 pesos. Y los médicos no ganan 35,000 pesos. Porque quien les habla, a pesar de que gana un poquito más, pero con las disminuciones salen 32,000 pesos. Lo que significa que estamos por debajo de la canasta familiar. Y como ustedes saben que los alquileres de la casa están alrededor de una casa que valga la pena, pues está alrededor de 12,000 pesos. Si usted paga 2,500 por 3 niños que tiene en un colegio, está pagando 7,500. Y si usted paga un cable y paga un teléfono con internet, que ahora mismo es imprescindible tener un internet, pues usted está pagando entre luz y teléfono 10,000 pesos. Entonces, miren cómo usted vaya. 10 a 12,000 pesos y 10 a 12,000 pesos entre agua, luz y teléfono con internet. Ya usted lleva 20,000 pesos. Si usted le agrega los 7,000 del colegio, sin incluir lo que es merienda y sin incluir lo que es la alimentación diaria de la casa, con ciertas comodidades que tiene que vivir el médico, pues no se puede vivir ni siquiera con lo que se habla de lo que es la canasta familiar. Porque, y precisamente vamos a hablar ahorita de lo que es la hernia discal, y uno de los componentes de las manifestaciones clínicas que se presentan generalmente es producto de una mala alimentación, y que lo vamos a mencionar en la otra ocasión. Sin embargo, se habla de que los miembros de la Junta Central Electoral, a pesar de que no entra en lo que concierne al aumento del presupuesto nacional, un aumento de ello pues es de forma inconstitucional, porque viola los artículos de la Constitución que establece muy claramente que hasta el 2016 ningún funcionario público puede aumentarse los sueldos. Pero yo he dicho en esta programación que nadie debiera ganar más que el presidente. Nadie, absolutamente nadie. Porque el presidente es el jefe de todos los dominicanos. Sin embargo, aquí se hacen de la vista gorda los funcionarios públicos para hacerse un aumento exorbitante de sueldo sin pensar en que un policía gana 4,900 pesos. Y
se habla siempre de la reorganización y de la capacitación y del mejoramiento de los medios de vida de un policía. Pero ¿cómo puede mejorarse la vida de un policía ganando 4.900 pesos? Y un coronel y un general, que son los más altos gerentes de esa institución, ganan no más de 22.000 pesos. Entonces, así no va a haber policía, porque el primero que va a macutear es el policía, porque tiene que darle algo al general o al coronel. Entonces, así no se hace vigilancia de nuestra sociedad. Así no se vigila nuestra patria. Se podrían vigilar los 200 o 300 pesos que alguien le pueda dar por ahí a alguien, para que deje las cosas como están y que, aún violándose los estamentos de las leyes, pues no se puedan llegar a nada. Para hablar de la reformación de la policía, tenemos que hablar de un sueldo mínimo de 22.000 pesos para cada policía raso, y de no menos de 80 a 100.000 pesos para un general. Y si hay que sacar todos los generales y toda la policía, sacarlo para que la cosa funcione como debe funcionar. Porque el aprendizaje de hacer las cosas mal hechas, pues generalmente nunca se pierde. Es igual que cuando usted obtiene buenos conocimientos y los conocimientos suyos no se pierden. Entonces es algo parecido. Se mejoran los sueldos de todos los departamentos policiales o de las Fuerzas Armadas en conjunto, y entonces se puede hablar de la disminución de la delincuencia. Porque en estos momentos no sabe uno a quién tenerle miedo, si al delincuente o a la misma policía, porque en ello hay varios o hay muchos que se hablan que son delincuentes. Y ustedes pueden ver que cada rato aparece uno muerto, y cuando vienen a ver el muerto que estaba delinquiendo, pues es precisamente un militar del orden público. Entonces, vamos a mejorar los sueldos a todas las policías por lo mínimo de 22.000 pesos para que el militar pueda vivir en una casita más o menos, y que se limite a lo que gane y que pueda querer salvaguardar su puesto haciendo las cosas bien hechas. Y esa es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que ver y que tenemos que defender, para que lo que hacen con aumento exorbitante de sueldo los grandes ministros, pues que le dejen algo a los pobres y a lo mismo que lo pueden cuidar a ellos, que son las policías y los militares, sea de la Marina de Guerra, sea de las Fuerzas Armadas o sea de la Policía Nacional. Todos tienen que tener un sueldo que valga la pena, porque son los que van a defender nuestra patria y son los que nos van a defender a nosotros. Si no tienen un sueldo bueno, pues no pueden defendernos con dignidad. Porque primero su casa y después la ajena. Y eso lo dice todo el mundo. Vamos a intentar, y ojalá que esto pueda llegarle, porque ellos lo saben, los jefes, el gobierno lo sabe. Pero aparentemente también ellos quieren contribuir a que la policía siga haciendo desastre, porque con un sueldo de 4.900 pesos o no trabaja y se va a su casa a tener un colmadito, o algo tiene que hacer para sobrevivir, porque no puede sobrevivir con 4.900 pesos. Porque gana 6.000, pero ¿y el seguro de la familia entera? Y lo que le descuentan por diferentes cosas. Entonces así no se puede vivir. Pero tampoco así podemos vivir nosotros tranquilos. Entonces vamos a tratar de que todo el mundo pueda vivir de un sueldo digno
basado a lo que es la canasta familiar hecha por la encuesta Gallup y hecha también por el mismo Banco Central. Que el mismo Banco Central habla de 10,000 pesos, pero que se dice que nadie puede vivir, ellos mismos dicen que no pueden vivir con 10,000 pesos. Entonces el mismo Banco Central dice que no pueden vivir con 10,000 pesos, pero el sueldo es de 6,000. Y entonces, ¿en qué estamos? Pero nada, vamos a seguir para adelante. Tengo que decirle también que estamos apoyando la plancha del Gran Consenso Gremial, quien va a dirigir nuestro gremio o nuestro colegio médico, el doctor Díaz Albas, Víctor Díaz Alba, quien es médico abogado y que por su conocimiento como ginecostetra y como abogado que es, pues es la persona que se puede creer en que pueda mejorar lo que son las condiciones de vida o luchar por el mejoramiento de las condiciones de vida del médico dominicano. Y que ustedes saben, eso está escrito en lo que son los derechos fundamentales del hombre en la Constitución Dominicana, que reza que el hombre tiene el derecho a la vida y que nadie le puede quitar su vida. Y por eso, precisamente, lo dice desde la concepción hasta el final. Precisamente por eso era que se estaba discutiendo y se hablaba de la parte de lo que es el aborto. Pero los derechos fundamentales, para los que no saben dónde están, pues están del artículo 37 hasta el 74 de la Constitución Dominicana, y que tenemos que saber cada uno de esos artículos para que podamos entender nuestro derecho a todas las necesidades de nosotros mismos, o sea, del hombre. Y que esos derechos fundamentales del hombre, escritos en la Constitución, es por lo cual nosotros debemos abogar, que se nos cumplan y se nos permitan vivir basado a esos derechos fundamentales. Pues como ustedes saben, hoy les vamos a hablar de lo que es nuestro tema, que es educativo, aunque nos salimos un poquito del tema, es precisamente de las hernias cervical. Ustedes saben que en un contexto general, las hernias son las protrusiones de tejido, llámese tejido que tengan orificio, por ejemplo, y por eso se hablan de las hernias intestinales, pero que directamente las hernias, como no tienen tejido perforado, como es el intestino, las hernias de disco, como le llaman generalmente en los últimos años protrusión discal, que es para no hablar de que no se está saliendo ningún tejido que sea hueco hacia otro lado. Por tal motivo, pues hablamos de protrusión discal para hablar de lo que es la hernia cervical, pero que el sentido de la palabra hernia cervical o hernia de la columna lumbar o de la columna vertebral, cualquiera que sea del área de la columna vertebral en sentido general, pues va a estar dado por las protrusiones discales, y que en términos general van a presentar ciertas características que son propias de ella. Y tengo que hablar de este tema porque mi amigo Pedro Cruz, que trabaja en impuestos internos, pues tiene una hernia cervical y padece de esos dolores que siempre me manifiesta tenerlo. Y que también en los últimos años, incluso en un mes, yo he visto 5 a 6 hernias cervicales en un mes, lo que significa que tenemos que comenzar
a valorar las diferentes causas que producen este tipo de hernia y que por ende, si nos quedamos con los brazos cruzados, no va a ser 5 personas que llegan única y exclusivamente a mi consultorio en un mes. Imagínense las que pueden llegar a otro consultorio, tanto a nivel de los neurocirujanos como a nivel de los ortopedistas. Esta es una patología que se está presentando con mucha frecuencia y que, si nos vamos al grano, tenemos que valorar precisamente lo que es la anatomía de la columna cervical, y tenemos que entender que va a estar formada precisamente por las vértebras cervicales, que son 7 específicamente dirigidas a lo que es el cuello, aunque se habla de que la primera torácica también pertenece al componente cervical. Pero ¿qué tenemos nosotros que decirle? Que una vértebra arriba y una vértebra abajo va a estar unida por los ligamentos, por músculos, que son los que le dan la estabilidad a esa vértebra. Pero en el centro de esa vértebra vamos a tener un disco que parece un disco y que va a estar formado por su alrededor por un tejido fibroso, fuerte, que va a formar parte como si fuera la goma que usted tiene en la punta de eje y en el sostenimiento, por ejemplo, de un motor, de un vehículo, para que el motor no se maltrate y tenga cierto sub y baja sin golpearse. Eso mismo es lo que usted tiene en la columna vertebral, un disco fibroso, y que en el centro va a tener un producto gelatinoso que es la parte pulposa, y que conjuntamente con la parte fibrosa y la parte pulposa de ese disco vertebral es precisamente lo que va a amortiguar, como si fuera los amortiguadores de los vehículos y como si fuera los soportes del motor, que hace que el motor amortigue y que no se golpee en los diferentes tipos de hoyos que hay en nuestras vías. Le digo esto para que usted tenga la oportunidad de entenderlo con mayor facilidad y que lo pueda entender todo el mundo. Entonces, si usted tiene una columna vertebral que está bien fortalecida por los diferentes componentes que unen esas articulaciones, entonces ya usted va a tener que comenzar a pensar de cuál es la causa de las diferentes lesiones de ese disco vertebral. Cuando usted tiene un disco dañado, pues el disco puede, por compresión o por empuje o por golpe, por trauma o por microtrauma, entonces la deshidratación y el daño de ese disco intervertebral. Entonces, para ni siquiera entrar a la sintomatología, yo quiero primero decirle a ustedes precisamente cuáles son las causas que producen esos daños de los discos vertebrales y que generalmente se van a presentar en las personas que ya va entrando en edad. Porque hay muchísimas patologías que tienen que ver con daños tanto vertebrales como daños de los componentes que conforman esa articulación en sentido general.
Por ejemplo, nosotros y mi amigo que trabaja siempre con la cabeza hacia abajo, digitando o escribiendo, pues muchas veces nosotros no usamos la postura adecuada y estamos en un estado de decaimiento para mantener supuestamente en descanso lo que es la columna vertebral. Y ustedes ven que muchas personas, cuando está trabajando en un consultorio, pues generalmente tiende a mantenerse en una postura de descanso. Y están entonces con la columna vertebral aquí, estirando hacia arriba, doblando aquí, y entonces tenemos en sentido general lo que es un estado de flexión y de mala postura del cuerpo. Y una mala postura de nuestro cuerpo o de una parte de nuestro cuerpo en forma inadecuada, pues le va a dar a ustedes lesiones músculos tendinosos que van a tener verdadera repercusión en lo que concierne a esos discos vertebrales. Entonces, si usted tiene una postura de desarme, como uno le dice vulgarmente, entonces es una postura que usted la usa diario para eso. Pero no obstante eso, hay trabajo que a usted le permite mantener en una sola postura la columna vertebral. Y como la columna vertebral es algo, o las articulaciones de la columna vertebral es algo que le permite moverse en sentido lateral y en sentido antero-posterior, o en flexión y extensión, entonces en la medida en que usted va desarrollando paulatinamente movimientos que lo mantienen haciendo esos ejercicios, pues usted va a tener menos repercusión dañina en esa vértebra. Otra vez es que usted comienza a hacer ejercicio, y eso lo hablamos en otro programa similar, y es que comienzan a hacer ejercicio de forma brusca, sin tener el más mínimo estiramiento y el más mínimo calentamiento, o lo que es la adaptación de las partes blandas de esa parte para realizar los ejercicios físicos, y entonces lo hacen de una forma brutal y se producen lesiones ligamentarias y comienza también a degenerarse el disco intervertebral. De esa forma también usted, haciendo esos ejercicios sin una buena adaptación anatomofisiológica, pues usted va a causarse esos daños, y luego entonces va a preguntarse que por qué la columna vertebral le está doliendo o se está sintiendo la molestia, de lo cual le vamos a hablar más adelante. Entonces, ya ustedes están viendo dos casos posibles. Otra cosa son fuerzas que ustedes hacen y que no está, para hacer esa fuerza, no está acomodado para que tanto mantener la cabeza en una postura adecuada, y que muchas veces lo hacen a repetición, y todo tipo de daño repetido puede ser mínimo, pero se convierte entonces en un daño de gran envergadura para que usted presente la sintomatología. La otra cosa importante que tiene que velar o que tiene que ver por el buen sostenimiento de las columna vertebral es precisamente una buena alimentación. Cuando usted no ingiere los alimentos adecuados, entonces va a haber daño de las fibras, porque va a haber un debilitamiento de esos ligamentos, de esas fibras musculares y de todo lo que concierne al componente vertebral. Pero no solamente eso, ustedes saben que la misma médula espinal
tiene una recubierta, pero esa recubierta también se puede debilitar producto de una mala alimentación. Y yo le decía en un programa anterior que las vitaminas son principalmente las antioxidantes que mejoran en sentido general todos los componentes de los músculos, huesos, ligamentos y tendones y de todos los órganos de nuestro cuerpo, y son lo que son los responsables, o sea, las vitaminas son las responsables de mejorar y del intercambio de las células muertas por células buenas. Y en ese sentido, cuando usted obtiene una buena alimentación basada en las diferentes vitaminas, llámese vitamina del complejo B en general, las vitaminas E, la vitamina A, la vitamina C, con esas vitaminas usted va a mejorar todos los órganos y todas las células. Y por eso precisamente yo le hablaba a ustedes que los antioxidantes o componentes vitamínicos son los que se utilizan para evitar la putrefacción de nuestros alimentos, y por eso precisamente son los antioxidantes la parte más importante para el recambio celular. Y de la misma manera, y lo hemos planteado, y por eso tengo que decirle que los antioxidantes son los que evitan la corrosión o pudrimientos de los motores de los aviones, que ya ustedes saben que andan en el aire con muchísimas vidas humanas diario. Entonces, si nosotros nos planteamos que las vitaminas o los antioxidantes son los capaces de mantener en condiciones un motor de un avión, le digo a ustedes que sería para mantener los órganos de nuestro cuerpo en verdadero estado de bienestar de ese órgano. Por eso ustedes ven que las personas que usan vitamina antioxidante pues mantienen su cuerpo rejuvenecido, y los que nunca lo usan pues ustedes ven que tienen pliegues que le llegan hasta el tórax. Y si usted quiere, comience a usar las vitaminas antioxidantes y usted verá que se va incluso a rejuvenecer. Y no tienen que usar otras cosas para rejuvenecerse, porque con eso solamente tienen ustedes. Pero nosotros no comemos ensaladas verdes, no comemos frutas, no comemos muchas veces hígado, que son las que tienen la mayor cantidad de complejo B. Entonces, entre las ensaladas verdes y los diferentes tipos de granos, los diferentes tipos de frutas, es donde van a aparecer todas las vitaminas necesarias para el fortalecimiento de nuestros órganos. Entonces, miren cómo usted se debilita producto de no usar estas cosas, producto de una mala postura, producto de una fuerza mal empleada, producto de mantenerse siempre en una posición mala, y entonces así mismo usted se va produciendo lecciones. Recuérdense que las lecciones no son porque se producen bruscamente. Se pueden producir en algunos momentos bruscamente, pero en otro momento es precisamente por una posición mala, mantenida por mucho tiempo o utilizada muchas veces al día. Entonces, ¿cuál es la sintomatología de una hernia cervical?
Puede comenzar con dolor como si fuera una bursitis, un dolor en el hombro. Puede comenzar con dolor en la espalda, puede comenzar con dolor en la parte anterior del tórax, pero puede empezar con molestia en el brazo entero. Entonces, la sensación de pesadez tanto del cuello, la sensación de hormigueo en algunas áreas del brazo o del hombro, o la sensación de pesadez en el brazo entero, pero que además de eso se le acompaña de calambre y adormecimiento de ese miembro, o de los dos miembros que puede ser, o cualquiera de que se le aduerman los dedos, independientemente de que puede estar acompañado por un síndrome del túnel carpiano, que es una compresión que se le produce aquí al nervio mediano. Entonces, por cualquiera de esas razones, usted ya tiene que ir pensando en lo que es una hernia de la columna cervical. Entonces, cuando usted tiene una hernia de la columna cervical, no solamente puede presentar manifestaciones clínicas del brazo, usted puede también presentar manifestaciones clínicas de las piernas que van a ir presentándose precisamente con claudicamiento de las piernas y pérdida de la fuerza de la pierna, que no tiene que ver nada con daños a nivel cerebral, pero sí tiene que ver con daños que se están produciendo a nivel de la columna vertebral. ¿Y por qué a nivel de la columna vertebral cervical están esos daños? Porque por ahí es que pasan todos los filetes nerviosos que van a dirigir las piernas en sentido general. Y si hay nervios que van o que tienen que formar parte de lo que es el plexo sacro, va precisamente a tener que ver con lo que son las inervaciones de los músculos, ligamentos y tendones que están en la pierna y que son las manifestaciones cuando se están perdiendo la fuerza en esa pierna, y por eso la pierna le falla cuando usted está caminando o está desarrollando cualquier tipo de ejercicio en sentido general. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces nosotros no vamos a las clínicas y al examen neurológico de la columna cervical, o muchas veces nos vamos directamente al examen neurológico de la columna lumbar. Entonces, cuando nosotros tenemos manifestaciones clínicas, tanto a nivel cervical como a nivel de las extremidades inferiores y de las extremidades superiores, tenemos que valorar muy bien la médula espinal y ver si existen compresiones a nivel no solamente de la parte radicular de los nervios que conforman el plexo braquial, sino de la parte medular que va a comprimir en sentido general la médula espinal, que va a llevar los daños hacia las extremidades inferiores. Y por eso yo le decía que producto de no valorar esas cosas es precisamente que muchos pacientes pues andan varios médicos, y no importa, porque siempre menosprecian los médicos de La Vega porque creen que es en Santiago o en la capital que están los médicos buenos. Sin embargo, muchos médicos que están en Santiago son médicos que, sin menospreciar su capacidad, pero son médicos que han visto poca patología en sentido general. Y cuando no se han visto todas esas patologías, pues primero hay que pensar en el diagnóstico de las patologías para poder decir que esa es,
que estamos diagnosticando eso. O sea, si usted no piensa en un diagnóstico específico con una sintomatología específica, no va a decir cuál es la enfermedad que tiene el paciente. Y esa es la parte importante por lo cual tenemos que mantenernos siempre en lecturas, en sentido general. Leer más lectura, para que los conocimientos no se nos queden detrás para verdaderamente dar con el diagnóstico. El buen médico no es el que le sana una enfermedad. El buen médico es el que le dice cuál es la enfermedad que tiene, porque después el tratamiento, sabiendo cuál es la enfermedad, lo pone cualquiera. Si usted le dice, mire, ese paciente tiene una enfermedad tal, busque el tratamiento y póngame el tratamiento y se lo van a poner. Ahora, lo difícil es decir qué es lo que tiene el paciente, porque eso sí es importante. Pero vamos al grano con la clínica de esta enfermedad. ¿Cómo nosotros vamos a llegar al diagnóstico? Nosotros podríamos hacer una tomografía, que a nivel de la columna cervical los diagnósticos no son tan buenos con tomografía. O es porque el radiólogo se detiene poco a buscar los daños que hay, o los diagnósticos no son buenos. Sin embargo, a través de una resonancia magnética, usted puede dar al traste con la patología que tiene a nivel de la columna cervical. Pero usted puede irse primero con la radiografía, que muchas veces existen muchísimos espolones, deformidades de las vértebras y cosas que dan también con manifestaciones clínicas parecidas, aún no estando totalmente destruido el disco intervertebral, pero que tiene que ver con cierto dolor. Cada vez que hay dolor, pues la lordosis anterior de la columna cervical pues se pierde y se produce una rectificación de esa columna cervical. Y por eso ya usted tiene que hablar de que verdaderamente hay dolor y que muchas veces usted le pone el tratamiento y los seguros no quieren ni siquiera pagar el que usted le diga que vio a ese paciente porque tenía un dolor y que tuvo que ir por emergencia. Sin embargo, ellos dicen que no, que eso no es una emergencia. Parece que quien sienten los dolores son los dueños de los seguros o es el paciente que lo padece. Los dueños de los seguros tendrían que ponerse en el lugar del dolor de un paciente que tiene una compresión radicular y que no es en el consultorio que se le da, se ve en emergencia, porque ahí es que usted tiene que ponerle los medicamentos base para quitar ese dolor en ese momento dado. Pero otra cosa, los seguros quieren que los médicos generales sean los que valoren los traumas sin saber si un trauma tiene lesión ligamentaria o tiene cualquier tipo de lesión, porque para eso es que existen las especialidades. Entonces, los seguros van a tener que ponerse a tono con los especialistas, porque muchas veces nosotros somos evaluados por personas del seguro, un personal médico general, y muchas veces ni es médico el que nos está cuestionando los diagnósticos de los especialistas. Un trauma, por cual simple que sea, si se cae el paciente, puede tener un esguince con rompimiento o estiramiento de los ligamentos de una articulación que debe ser manejado como tal. Puede haber rotura de los meniscos cuando es por torsión a nivel de la rodilla, y entonces cada médico con su librito, el especialista, traumatólogo y ortopedista, pues es el que tiene que valorar las lesiones osteotendinosas de los traumas y accidentes. Bien, ¿cuál es el tratamiento que nosotros le vamos a poner a esos pacientes? Si ustedes ven, en el momento inicial nosotros tenemos que quitar el dolor, que es la parte más importante, con los diferentes medicamentos
no esteroideo. Luego de nosotros poner ese tratamiento, que tenemos que disminuir el dolor por cualquier razón, cualquier vía, entonces nosotros ya comenzamos con un esquema de tratamiento de tipo terapéutico o fisioterapéutico para que esos pacientes pues mejoren la postura. Por ejemplo, aquí estoy yo. Si yo me pongo así, voy a estar forzando la columna vertebral cervical. Entonces yo tengo que estar siempre con mi cuerpo erecto o mi columna erecta para que mantener la postura, y cada vez que haga un movimiento estoy fortaleciendo esos músculos pre y post vertebrales. Y los que hacen diferentes tipos de movimiento adecuado para la columna vertebral van a disminuir en un % elevado lo que es la presencia de las hernias cervicales. Ustedes saben que les decía que en los últimos años se ha intensificado los ejercicios físicos en la persona, porque se sabe que los ejercicios físicos pues tienen que ver con el mejoramiento de la salud y mejoramiento del funcionamiento de todos los órganos a nivel general. Entonces, esa parte que todos ustedes saben que tenemos que hacer los ejercicios, pero tenemos que velar porque los ejercicios que se vayan a hacer sean bien hechos, sean con cordura y no sean de forma brusca y con un gran aumento de esos ejercicios sin haber preparado esos músculos y esos ligamentos para desarrollar esa carga tan fuerte en ese tipo de ejercicio. Entonces, después que quitamos el dolor, porque muchas veces cometemos el error de mandar a un paciente a fisioterapia con la inflamación del disco, la inflamación incluso de la compresión radicular. Entonces no es verdad que se va a mejorar mucho, mejor se puede lastimar más, porque hay un ingrediente que puede estar muy edematizado e inflamado esa área. Entonces quitamos el dolor, desinflamamos y entonces iniciamos la parte terapéutica o fisioterapéutico, que va a estar dado por muchas personas. Dicen que frío primero, pero yo particularmente tengo la sana convicción de que si usted tiene un área edematizado y que no es producto de un sangrado, entonces va a disminuir la circulación ahí, va a llevar los medicamentos con más dificultad hacia esa área. Sin embargo, si usted le pone paño tibio en lo que concierne a asuntos inflamatorios crónicos o viejos, no porque usted sufrió un trauma directo, si usted sufre un trauma directo, lo que tenemos que poner es hielo para que el sangrado que se produce en el trauma pues disminuya, y entonces se disminuya la área golpeada con la inflamación y el sangrado. Entonces, si usted deja que sangre mucho, pues se va a hacer una fibrosis mayor y se va a producir una clínica con menos posibilidades de restaurarse rápidamente. Sin embargo, cuando usted pone hielo, esa sangre se comprime los vasos capilares por vasoconstricción y disminuye el sangrado, y por tal motivo, si usted logra que en las primeras 24 a 48 horas le mantenga el área fría con vasoconstricción, pues el sangrado va a ser mínimo y la restauración después, entonces usted inicia con paño tibio, que ya va a aumentar la circulación donde tuvo el área de fibrosis, y comenzamos a mejorar esa área o ese tejido. Entonces ya usted tiene ahí parte del tratamiento. Luego de ese tratamiento, que puede ser ayudado con ultrasonido, que puede ser ayudado con un tren para estímulo nervioso, que puede ser ayudado con tracción cervical, y que esa es una de las partes importantes, porque si usted tiene un orificio que está comprimiendo el nervio, porque hay algo que le está también
encima y usted logra distraer la columna vertebral cervical, producto de tracción cervical, pues usted va a mejorar la amplitud del orificio por donde pasan los nervios o raíces nerviosas de lo que concierne al plexo braquial. Ya ustedes pueden ver cómo usted puede ir mejorando algo que usted tiene y que el tratamiento generalmente es prolongado. Un tratamiento de una hernia discal va a ser prolongado, porque de 3 a 4 semanas muchas veces no se ha mejorado y usted quiere buscar mejoría de algo que ya usted tiene años padeciéndolo y que no ha ido al médico, y que uno sabe que la mayoría de las veces, sea por índole económico o por dejadez del mismo paciente, pues no se toman los medicamentos, y un paciente que no se toma los medicamentos pues no se va a sanar de ninguna enfermedad, porque la receta guindando en un estante no sanan a nadie. Y por eso muchas veces nosotros vemos pacientes que van con 10 recetas de médicos diferentes porque han ido a todito, pero se ha comprado 1 o 2 pastillas y entonces el tratamiento es malo. O de lo contrario, buscan medicamentos supuestamente similares, pero que cuestan 25 centavos o 30 centavos. Y entonces, ¿qué puede tener un medicamento que supuestamente tenga lo mismo que se le indicó y que cueste 25 centavos? Hasta por el precio usted tiene que entender que envolver una pastilla sale por más de 25 centavos. Y más si son con papel como de aluminio para protegerla. Ese tiene que valer más de 25 centavos la envoltura de esa pastilla. Entonces usted ve que venden pastillas por diferentes cosas, a menos que no sea como yo creo que debe ser, que es que en los países desarrollados esa cápsula, esa pastilla la regalan, y que entonces viene alguien y la envuelve aquí, como le salió gratis, pues la puede dar a 25 y a 10 centavos y sale y está ganando, porque lo único que hay que cambiar es la fecha. Entonces así no se hace medicina, y por eso es que nosotros tenemos tanto problema con los tratamientos de los pacientes. Usted le indica un antibiótico que considera que le va a quitar la infección, entonces le dice: doctor, mire, yo tenía un yeso puesto, pero yo estoy botando un lote porquería de ahí. Sí, pero ¿qué ustedes tomaron? Bueno, doctor, yo me bebí 2 pastillas de las que usted me indicó y ya yo me sentía bien y no me las seguí tomando. Okay, entonces, ¿quién es responsable? ¿El médico o el paciente? Si le dice que son 15 días de tratamiento, o si no va donde otro médico: mira, esta es más barata, tómate esta. Pero la que el que lo vio le indicó una que tiene, si dice 100 miligramos, tiene 100 miligramos, y entonces usted lo manda a darle una que es más barata, que de tener 100 miligramos está lejos. Muchas veces ni siquiera 5 miligramos tienen esa pastilla que dicen que le han dado y que dicen tener la cantidad de miligramos. Entonces, de esa forma, usted puede ir viendo cómo los tratamientos en lo que concierne a la columna vertebral tiene que ser llevado de forma paulatina, y entonces la terapia tiene que ser con el fortalecimiento de los ligamentos y tendones que pasan por alrededor de esa articulación. Cuando usted fortalece eso, pues la mejoría es rápida, es grande, y usted evita estar tomando medicamentos por mucho tiempo si usted hace este tipo de tratamiento. Y es importantísimo que usted entienda el tratamiento de una hernia discal cualquiera, porque le voy a decir algo: los neurocirujanos de criterio hablan de que solamente
un 5% de la población con hernia de diferentes tipos, tanto cervical como lumbar, es operada. Pero ellos mismos dicen que se operan más hernias operadas, reoperadas, que las que se operan nuevas. Lo que significa que si usted tiene una hernia que le comprime este lado y usted le saca el disco o la mitad del disco de este lado, entonces el otro disco va a protruir más fácil porque hace un desequilibrio de las musculaturas, pero también un desequilibrio entre las vértebras, que entonces en vez de estar estática de esa forma, se produce un descaimiento hacia este lado. Entonces el otro pedazo de disco que estaba ahí se empuja la otra área, entonces comienza la sintomatología de este lado. Entonces, como no es fácil meterse a extirpar un disco por completo alrededor de la médula espinal, en una incisión pequeña, pues entonces por eso usted ve que tienen que hacer varias cirugías para corregir el defecto. Y por eso es que se habla de que se operan más hernias reoperadas que las que se operan nuevas. Por eso nosotros creemos que tenemos siempre que velar por lo que es el tratamiento conservador, no solamente de las hernias discales, sino también de las fracturas que no tienen ningún grado de desplazamiento y que pueden ser manejadas de forma conservadora, y que los médicos tienen que entender que desde hace años inmemorables el tratamiento conservador es una regla. Si no hay desplazamiento, ok, usted quizás se puede intentar ir al trabajo con más rapidez, pero cuando usted quita lo que le llamamos el coágulo fracturario, que es precisamente donde están células que tienen que ver con la formación del nuevo callo óseo donde se fracturó, pues tiene que ser con mayor facilidad en lo que concierne al callo óseo. Y esa parte es importante que usted entienda y que valore, que si usted no lleva eso a cabo, pues va a tener que estarse operando cada día. Vamos a que usted se ponga el verdadero tratamiento como lo estamos planteando, y usted verá que de las pocas hernias que se operan se puede disminuir a un solo % de la cirugía. Entonces es importante que los médicos, como le digo, tengan en vigencia el tratamiento conservador, y cuando son fracturas que no están desplazadas, que se traten conservadoramente, porque muchas veces por querer ganarse un dinerito, entonces lo que hacemos más daño que bien a esos pacientes, porque se puede infectar. Tienen que hacer una cirugía para retirar el material, tienen que hacer otra cirugía, una cirugía para poner el material de osteosíntesis, otra cirugía para retirarlo, y entonces si no hay que hacer eso, pues es mejor un tratamiento conservador. Siempre va a haber a quien operar y siempre vamos a tener que operar, pero tenemos que ser selectivos en lo que son los procedimientos quirúrgicos, y por eso mantener una buena cordura en lo que es el conocimiento médico, que es importantísimo. Como ustedes saben, hemos llegado a la parte final de esta programación. Esperamos que el próximo sábado ustedes estén con nosotros, y probablemente traemos una gastroenteróloga para hablarle a ustedes de problema posiblemente hepático o el tema que ella considere, pero hasta ahora está invitada para que participe con ustedes el próximo sábado. Muchas gracias y nos vemos el próximo sábado. Valga la redundancia.